hoy vamos a hablar de algo que pasó hace mucho tiempo, que es los vestigios de la vida que había hace millones de años. Y para ello, pues estamos con unos amigos paleontólogos del proyecto Geosfera. Y en primer lugar, pues vamos a presentarlos. Ellos son un grupo multidisciplinar donde están capitaneando María y Juan. Y Juan, cuéntanos un poco quién eres y cómo ha llegado a la geología, al proyecto Geosfera, un poco de inicio de presentación para los lectores de Iberae. Hola Antonio, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente soy Juan Antonio Cárdava y soy geólogo, trabajo en Geosfera desde que iniciamos el proyecto en 2008 y la verdad que en Geosfera los dos directores de la empresa somos geólogos y los dos tenemos una historia pues bastante parecida, ¿no? Con la geología o por qué estudiamos geología, porque ambos nos gustaba mucho la naturaleza en general y realmente a lo que íbamos enfocados era estudiar biología, queríamos ser biólogos, aunque la parte de paleontología pues siempre nos había llamado mucho la atención y era un poquito quizá el enfoque, ¿no?, que queríamos llevar, pero quizá hacerlo por biología. Pero sucedió que, bueno, pues cuando llegó el momento de elegir titulación, pues no pudimos elegir la biología y entramos un poco en la geología de rebote. En mi caso, incluso particularmente, yo entré en geología convencido de que me iba a cambiar en algún momento a biología, de que iba a hacer a lo mejor la diplomatura, iba a hacer un curso puente y me iba a cambiar. Y ya pues cuando iniciamos, algún profesor me dijo, ¿no?, que mucha gente entraba con esa idea también, pero que al final se quedaban, ¿no? Y efectivamente descubrí en la geología al final mi vocación y el tercer curso pues ya supe definitivamente que iba a ser geólogo y que iba a estar muy a gusto, ¿no?, siendo geólogo, ¿no? O sea, que al final también encontré un poquito la vocación geológica, un poco también por suerte, ¿no? Y fue un poco las circunstancias las que me llevaron a la carrera, pero ahora desde luego soy geólogo convencido y disfrutando muchísimo, ¿no?, de esta profesión. Pues magnífico porque hemos tenido la fortuna de ganar unos excelentes geólogos, así que es magnífica esta casualidad. Vale, quería entrar un poco en materia porque en el artículo pues nos habláis de la edad de las rocas y habláis mucho, o por lo menos mencionáis el tema dentro de la paleontología de los fósiles índice, ¿no?, con su importancia para conocer la edad de las rocas que nos encontramos. Entonces, háblanos un poco, claro, para los no iniciados, ¿qué es esto de los fósiles índice? ¿En qué consisten? Sí, los fósiles guía. Pues Ya, mira, perdón. Antonio, a nosotros como profesionales muchas veces la gente se sorprende, ¿no?, cuando hablamos de algún yacimiento o explicamos algún hallazgo y comentamos que tiene 15 millones de años o tiene 100 millones de años y la gente se sorprende y muchas veces pregunta cómo es posible que podamos saber, a raíz de observar unos fósiles, la edad de esos yacimientos. Entonces, la verdad que es complicado, es una respuesta larga porque hay que explicar muchas cosas, pero la principal viene con los fósiles guía. A lo largo de la historia de la Tierra hemos reconocido cuál ha sido la sucesión faunística y de la flora del planeta a lo largo de la Tierra, y hemos visto que hay algunos fósiles que son especialmente interesantes porque cumplen tres factores principales. El primero es que son fósiles abundantes, o sea, que los podemos reconocer, que podemos encontrarlos de manera normal y fácilmente y en muchas zonas también. Luego que son fósiles que han evolucionado relativamente rápido, es decir, dentro de un linaje hay algunos grupos que tardan mucho tiempo en evolucionar o que su evolución es muy lenta y sin embargo hay algunos linajes que la evolución es muy rápida. Entonces cada una de las especies de ese linaje ocupa un tiempo determinado, relativamente pequeño. Entonces eso es muy importante, ¿no?, que los fósiles tengan un tiempo, digamos, en el que aparecen, en el que se estabilizan, en el que luego van a desaparecer y se van a convertir en otra especie, pero que ese tiempo en el que permanecen estables sea cuanto más pequeño mejor, porque así la precisión va a ser mayor. Y luego que ese fósil, que sean fósiles que tengan una amplia distribución, o sea, que no sean fósiles que hayan vivido en una cuenca concreta de un país, sino que sean fósiles que tengan distribuciones cuanto más amplias mejor y que hayan vivido pues en varias zonas geográficas y que nos permitan hacer correlaciones en el tiempo. Entonces, el fósil guía es el fósil que cumple esas condiciones, es decir, que son fósiles abundantes y que podemos reconocer fácilmente, que sean fósiles que duren muy poquito en el tiempo y luego que sean fósiles que hayan tenido en vida una amplia distribución, lo que nos permita encontrarlos en varias zonas diferentes.
¿Y por qué es importante? Porque encontrando algunos de esos fósiles podemos estar seguros de que esas rocas en las que se encuentra ese fósil pertenecen a una edad determinada. Por ejemplo, si encontramos un fósil guía que son los trilobites, un trilobite ha vivido en el Paleozoico. Y si encuentras una roca que tiene un trilobite, sabes que esa roca va a ser muy antigua, va a tener por lo menos 250 millones de años. Luego, cuando estudias ya la especie de trilobite, ya puedes saber concretamente en qué piso puedes estar y ya más concretamente la edad e incluso los millones de años en los que te puedes, los que puedes afinar, ¿no? Pero el concepto de fósil guía es ese, ¿no? Es un fósil que nos va a dar una edad determinada, una edad para la roca. Muy bien explicado. Lo he entendido yo, con lo cual hemos conseguido que lo entienda todo el mundo. Una cuestión, habláis en el artículo de los fósiles de pequeños roedores. ¿Por qué se elige o por qué elegís estudiar ese grupo en concreto? ¿Porque estaba poco estudiado, porque es algo que os atraía o porque os llevó el destino a acabar en ese grupo de estudio? Sí, pues en nuestro caso también nos lleva un poco el destino. Nosotros, en el proyecto de Geosfera, nos dedicamos a la gestión, a la divulgación y protección del patrimonio paleontológico y geológico y trabajamos, una de nuestras vías de trabajo principales es el seguimiento de obras, el control paleontológico en obras civiles y privadas, ¿no? Entonces, en Madrid, casi todos los fósiles que podemos encontrar, aunque tenemos fósiles desde el Cretácico hasta el Cuaternario, hasta relativamente recientes, pero la verdad que casi toda la superficie que ocupa la Comunidad de Madrid aparecen rocas de edad miocena. Entonces, el Mioceno es una época que se encuentra después ya del Mesozoico, de la desaparición de los dinosaurios, y en el Mioceno, en esta época, lo que abundan sobre todo son mamíferos, ¿no? Los ecosistemas terrestres, ya que en Madrid estas rocas pertenecen a ecosistemas exclusivamente terrestres. Y dentro de esta fauna que podemos encontrar de mamíferos, que van a ser mamíferos que van a tener relación ya con muchos grupos actuales, vamos a encontrar antílopes, podemos encontrar carnívoros como los félidos, por ejemplo, o podemos encontrar caballos, équidos, rinocerontes, pues también hay una parte importante que son los micromamíferos. Entonces, ¿por qué los micromamíferos son importantes? Y por qué al final, si te dedicas a estudiar faunas continentales del Mioceno, vas a tener que recurrir a ellos para saber de las rocas? Pues porque cumplen esa premisa que hablábamos de la evolución rápida. Los animales que son grandes, como por ejemplo los proboscidios, los elefantes o los caballos, tienen tasas evolutivas relativamente lentas. Cambian a lo largo del tiempo, como cualquier ser vivo, pero ese cambio es lento. Sin embargo, en los roedores, los micromamíferos en general, pero particularmente en los roedores, ese cambio evolutivo es más rápido. Tenemos que pensar que son animales que tienen ciclos vitales cortos, es decir, que viven pocos años y que se reproducen muy rápido. Incluso anualmente pueden tener se pueden reproducir varias veces, ¿no? Es decir, que eso hace que su ciclo también evolutivo sea más rápido y que cambien a lo largo del tiempo. En Madrid, cuando queremos estudiar las rocas y queremos saber un poco y hacer escalas temporales, tenemos que basarlas en los fósiles que cambien más a lo largo del tiempo, y en ese sentido son los roedores los que mejor utilizamos, ¿no? Los que registramos. Entonces, por eso los estudiamos, ¿eh? No es una manía ni que te gusten los conejos o que te gusten las ardillas por alguna razón, sino que al final nos basamos también en la utilidad. Son animales muy útiles porque nos van a permitir saber en qué momento estamos del Mioceno. Si vamos a estar en un piso, vamos a estar en otro. A lo largo del tiempo, lo que hemos construido también los paleontólogos, y es un trabajo ingente, han sido escalas estratigráficas. La que conocéis, la que más se conoce y que hablamos en el artículo es la escala estratigráfica internacional, que se comenta, incluso ponemos algún enlace para que la gente la visite. Y es un proyecto muy interesante porque yo lo comparo a veces con el proyecto Genoma Humano para los biólogos. Los biólogos se unieron hace más de una década para trabajar en distintos laboratorios, repartirse el trabajo y llegar a descifrar el genoma humano al completo, ¿verdad? Pues algo parecido es lo que hemos hecho los geólogos con la tabla cronoestratigráfica, que es unirnos entre todos, analizar distintas zonas del planeta e ir buscando las mejores zonas en las que se registran los estratos más continuos de determinadas épocas, para tener un registro lo más continuo posible. Sabemos que el registro geológico es incompleto.
y que no vamos a tener en una zona concreta todo el registro de la historia de la Tierra, porque es discontinuo. Sin embargo, ese trabajo coral entre todos los geólogos de todos los países pues nos permite ir eligiendo las zonas en las que ese registro es más continuo y en la que podemos ir ya relatando una historia por lo más continua posible, ¿no? Entonces, algo así es lo que hemos hecho con el Mioceno aquí en España y en concreto con unos pisos que son el aragonense y el vallesiense que se han definido aquí en España. Y se han definido distintos momentos de esos pisos gracias a las faunas de roedores. Por eso los paleontólogos ahora, cuando trabajamos en obra y queremos saber a qué edad pertenece pues, un yacimiento, pues tenemos que recurrir al estudio de los micromamíferos, porque las escalas temporales que tenemos hechas para esos pisos en medios continentales están basadas en estos grupos. Perfecto, entonces ya entendimos por qué estudiáis a los roedores de aquellas épocas. Bien, más allá de la parte técnica y del contexto de investigación, ¿cómo es el trabajo desconocidísimo para la mayoría de la gente de esos geólogos que están ahí agachados removiendo tierra, que parece que se confunde un poco con la arqueología, porque parece que está sacando ahí con unos pincelitos, pero yo creo que la gente no tiene muy claro el enorme proceso que hay detrás desde el momento en el que se detecta que ahí puede haber un yacimiento, y si nos puedes contar un poco el día a día de esa labor, pues sería muy interesante. Sí, en cuanto a la confusión con los arqueólogos es muy habitual que cuando nos ven trabajar nos pregunten si somos arqueólogos. Incluso en nuestro trabajo de divulgación, cuando vamos a centros educativos y hablamos con profesores, pues tenemos que corregirles muchas veces, explicarles que no somos arqueólogos, que somos paleontólogos, y son dos disciplinas que se confunden. Es verdad que utilizamos un método parecido de trabajo, es decir, que los dos al final estamos desenterrando objetos, pero el objeto de estudio es muy diferente. Los arqueólogos estudian objetos culturales, es decir, objetos fabricados por la mano del hombre, siempre, y los paleontólogos no. Los paleontólogos estamos estudiando restos naturales, es decir, que no han sido creados por la mano del hombre, sino que son restos de seres vivos que viven de manera natural en el pasado y que han acabado enterrados, ¿no?, en un determinado estrato. Entonces, ahí está la diferencia. Los arqueólogos son historiadores y estudian la historia del hombre y la historia cultural de la humanidad, y los paleontólogos estudiamos la historia de la vida en general, no solamente la del hombre, ¿no? Y fíjate que aunque nos confunden, fíjate que incluso partimos de formaciones bastante diferentes, ¿no? Porque un arqueólogo estudia humanidades, al final historia, y los geólogos estudiamos geología, que es o los paleontólogos estudiamos geología o biología, que son disciplinas científicas puramente, ¿no? Entonces, es muy diferente en cuanto a formación, pero luego es verdad que en la forma de trabajar pues se nos puede confundir porque es parecido. Y hay muchos yacimientos donde podemos encontrar restos animales o restos de plantas y restos humanos, pero también restos culturales, ¿no? En la que el trabajo de las dos disciplinas se solapa y trabajamos juntos. Así que un poco la confusión es lógica, se entiende, pero la verdad que partimos de formaciones muy, muy diferentes y estudiamos al final también cosas diferentes, ¿no? El punto de vista que estudiamos, o el rango temporal, ¿no? Los historiadores, los arqueólogos van a estudiar un rango temporal que se puede ampliar hasta hace unos 10.000 años, y los paleontólogos estudiamos fósiles que pueden tener 300, 400 millones de años, ¿no? O sea que es un rango temporal muchísimo más amplio, ¿no? Infinito, ¿no? Por un lado, la historia humana, los arqueólogos, y la historia de la Tierra, la historia de la vida, los paleontólogos. Y el trabajo nuestro en obra, nuestro día a día, ¿cómo es? Pues mira, nosotros nos regimos un poquito por las leyes actuales, ¿no? Entonces, cada comunidad autónoma ha desarrollado unas leyes de patrimonio donde incluye el patrimonio paleontológico dentro, generalmente, del patrimonio histórico, que es un error que habrá que corregir en el futuro, pero bueno, de momento legislativamente es así. Entonces, las comunidades de Madrid en concreto, lo que hace es exigir algunas obras, cuando van a empezar a realizar trabajos de movimientos de tierra, que se realicen seguimientos paleontológicos, porque se conoce que hay yacimientos en la zona o porque se van a afectar sedimentos que pueden ser, a lo mejor, pues se sabe que son potencialmente favorables para que aparezcan o se conserven fósiles. Entonces, nuestro trabajo al final consiste en realizar un proyecto paleontológico previo, en el que vamos a comentar un poquito pues, un estudio previo de la zona, en la que vamos a explicar una metodología de trabajo que vamos a seguir, y va a ir enfocado ¿a qué? Pues a estar pendiente en las obras, a que cuando esas máquinas empiezan a mover el terreno, pues que podamos distinguir, podamos ver, podamos estar presentes
para ver si se están afectando restos paleontológicos o no. Entonces, nuestro día a día pues, es movernos a distintas obras donde se nos contrata para hacer este tipo de trabajos y estar pendiente de que se afecten terreno que sea susceptible de contener fósiles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que estar pendiente de estos movimientos de tierra, de las máquinas, pararlas en momentos concretos para acercarnos a los perfiles, a los taludes y observar un poquito pues, que no estén saliendo fósiles. Y en el caso de que aparezcan, pues tenemos que comunicarlo a la comunidad pertinente, en este caso a la Comunidad de Madrid, para que sea ella la que decida si esos fósiles son importantes y tenemos que sacarlos, o hay que restaurarlos in situ y protegerlos, o eso ya depende un poquito del hallazgo que tengamos. Entonces, nuestro trabajo al final consiste en identificar esos fósiles o esas facies favorables, comunicarlo a las autoridades competentes y luego que ellas nos digan qué actuación hay que hacer, ¿no? La segunda fase, cuando has identificado un yacimiento en una obra, pues sería probablemente lo que te van a pedir es que se excave ese yacimiento y saquemos esos restos fósiles para que la obra pueda continuar y se pueda pues, realizar ese edificio o ese puente o la carretera, ¿no? que están construyendo. Pero nuestro trabajo al final consiste en gestionar ese material, en que no se pierda, en estabilizar esos fósiles, en extraerlos de la matriz rocosa y en llevarlos al museo, que es en Madrid, por ejemplo, todos esos restos hay que llevarlos al Museo Arqueológico Regional, que es la entidad que se encarga de su almacenaje y de su conservación. Entonces, ese al fin y al cabo es nuestro trabajo, ¿no? Es descubrir los fósiles y protegerlos y llevarlos a la institución que los tiene que proteger. Y en ese camino también nosotros pues, tenemos que elaborar un informe, ¿no? y un estudio preliminar para describir esos fósiles, ver qué son, identificarlos, darles una edad, un contexto paleoecológico, etc. Y lo que solemos encontrar en Madrid, pues es lo que te decía antes, ¿no? En Madrid abundan sobre todo rocas que son del Mioceno, que son rocas de medios continentales en las que existían muchos mamíferos, y solemos encontrar mamíferos, pero también encontramos a veces tortugas, y dentro de esos yacimientos, que es algo que ahora recientemente ya se está haciendo, que hasta los años 80 prácticamente no se hacía, es prestar mucha atención a la microfauna, es decir, a los micromamíferos, ¿no? Porque nos van a dar la edad de esos yacimientos. Entonces, esos fósiles no se encuentran como el resto, no los sacamos del yacimiento utilizando picos, ¿no? y brochas y dando martillazos, sino que tienen una metodología de trabajo completamente diferente y que es muy desconocida y muy curiosa. Y es que lo que hacemos es coger toneladas de ese sedimento y llevarlas al laboratorio. ¿Qué sedimento cogemos? No vale cualquier tipo de sedimento, sino que solemos coger sedimentos que sean muy finos, que un sedimento fino nos indica que se ha depositado en un ambiente tranquilo, sin movimiento en masa, y en esos ambientes tranquilos se pueden acumular los micromamíferos. Entonces, lo que hacemos con ese sedimento, con esas arcillas, es ponerlas a secar directamente al sol, con eso es suficiente, para que pierdan toda la humedad. Y una vez que esa arcilla ha perdido la humedad, la vamos a meter a rehidratar en agua. Así lo que conseguimos es una cosa que se llama floculación de la arcilla. Y es que la arcilla se va a convertir en un barro. Dentro de ese barro vamos a tener fósiles y vamos a tener cantitos de arena que ha podido llegar a ese medio sedimentario, ¿no? por medio de, a lo mejor, de corrientes de agua o de propio aire. Y lo que vamos a hacer con ese barro va a ser colarlo por tamices de distintos tamaños. Utilizamos tamices de 2 milímetros y de 0,63. O sea, fíjate que vamos a estar seleccionando piezas que miden menos de 1 milímetro. Y por esos coladores, por esos tamices, con agua a presión, vamos a hacer que todo el barro se nos vaya y se nos acumulen los cantitos y los fósiles en esas mallas. Y ahí viene ya la labor un poco luego más complicada, que va a ser coger ese concentrado, esas partículas, esos minerales y esos fósiles que nos han quedado concentrados, y con ayuda de lupas binoculares, que tienen entre 40 y 7 aumentos, vamos a ir discriminando qué partículas van a ser minerales y no nos van a interesar, y qué partículas son fósiles de roedores o de micromamíferos, y ya las vamos a utilizar para el estudio paleontológico. Entonces, esos fósiles, fíjate que miden 1 milímetro escasamente, 1 milímetro y medio, pero son muy importantes. Son muy importantes porque nos van a dar la edad de esas rocas. Y encontramos muchas cosas, ¿eh? Encontramos dientes, pero también encontramos restos del esqueleto, encontramos fragmentos de huesos de pues, falanges, de huesos largos. Lo que pasa es que para los estudios que utilizamos nosotros, para distinguir especies,
en esta época lo que se utiliza sobre todo son los dientes. ¿Y por qué los dientes? Pues primero porque son relativamente resistentes, resisten mejor que otros fósiles porque tienen esmalte, el esmalte es muy duro y resiste muy bien, y luego porque los dientes participan en la masticación, que es un proceso importantísimo de la alimentación que hace que sean estructuras conservativas, o sea, que suelen cambiar poco. Entonces los dientes van a ser elementos clave para distinguir unas especies de otras. Y luego incluso para distinguir entre distintos grupos, ¿no? No es lo mismo el diente de un hámster, por ejemplo, que el de un lirón o el de una ardilla. Cada uno va a tener una alimentación diferente y eso se refleja en la morfología dental. Y eso es relativamente fácil de distinguir con un poquito de entrenamiento. Eso sí, necesitamos lupas binoculares, ¿no? Porque muchas veces en obras, Antonio, nos preguntan, ¿pero qué estás mirando ahí en esa roca si no hay nada? Y bueno, pues acercas una lupa y dices, mira, pues sí que hay algún dientecito, ¿no? Y este diente, aunque parezca irrelevante o parezca que no tiene importancia, pues nos va a permitir saber que este yacimiento, que este terreno que estés afectando, tiene 15,4 millones de años o tiene 14,3 millones de años y que pertenece a un momento determinado del Mioceno o pertenece a otro momento. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es que si ya es complicado hacer llegar a la sociedad el valor patrimonial de algo que nos puede parecer tan evidente como una catedral, es todo un reto hacer llegar al común de la población, a la sociedad, que unos microfragmentos de unos roedores que viven hace millones de años tienen una gran relevancia patrimonial. Y afortunadamente la ley así ayuda, pero claro, hay un largo camino de divulgación para hacer llegar a la sociedad esa importancia. Tú mismo has dicho que son disciplinas, la arqueología, distinta a la paleontología, pero la paleontología al final tiene sus restos en un museo arqueológico, con lo cual, de alguna manera, aquí hay un camino enorme para acercar la paleontología a la población. Ya lo vemos, ¿no? El museo arqueológico tiene restos paleontológicos. ¿Cómo no se va a equivocar la gente? Claro, efectivamente. Esta reflexión la hago porque, de alguna manera, tendría que haber un museo paleontológico, pero claro, para eso también hay que poner la paleontología en la sociedad y eso es todo un reto porque claro, aparte de los dinosaurios y lo espectacular, pues es que la paleontología, como tú bien nos has enseñado, son muchas más cosas. En ese sentido, en la protección del patrimonio geológico y paleontológico y de la importancia de los yacimientos en los que trabajáis, ¿se puede decir que todavía queda mucho por averiguar, por descubrir? ¿Estamos en algo que ya ha tocado bastante techo o no? queda muchísimo, Antonio. Fíjate que hay estimaciones, ¿no? que se hacen con estudios de curvas de rarefacción, bueno, que es algo relativamente un poquito complejo, pero para que te hagas una idea, nosotros los geólogos, bueno, nosotros los geólogos, ¿no? La humanidad, tenemos acceso a una parte mínima de la corteza terrestre. O sea, que nosotros lo que podemos hacer al final es arañar la superficie, ¿no? Pero la superficie, Madrid, por ejemplo, tiene más de 3.000 metros de sedimentos neógenos, ¿no? Que incluyen desde el Mioceno hasta el Eoceno, el Paleoceno, etcétera. Y no sabemos lo que hay debajo porque solamente tenemos acceso a las capas más superficiales. O sea que por descubrir hay muchísimas cosas. Incluso dentro de los yacimientos miocenos, pues tenemos grandes ejemplos en Madrid, muchos yacimientos muy ricos, a uno como el de Batallones, que conocer bien y que mucha gente ha visitado, pero nos faltan por conocer muchísimas cosas, muchísimas cosas. En la mayoría de los casos, por ejemplo, en los yacimientos encontramos individuos o encontramos algunos fósiles que nos dan pistas de cómo eran esos animales, pero nos falta por conocer cómo era esa población, ¿no? O sea, a veces tenemos evidencias de un individuo, pero ese individuo tampoco es exactamente cómo era esa población y nos queda por saber si dentro de ese tigre, por ejemplo, dientes de sable, que tenemos 4 o 5 ejemplares maravillosos, perfectos, pues si eran individuos que tenían, por ejemplo, diversidad entre hembras y machos, por ejemplo, o cosas, ¿no? que para conocerlas necesitamos no encontrar un individuo, sino necesitamos encontrar muchísimos individuos, ¿no? Y hay yacimientos por descubrir, por supuesto, porque la superficie terrestre es enorme, porque el volumen de tierra que nos queda todavía por remover, aunque el ser humano está moviendo tierra de manera exagerada, ¿no? A través de nuestra actividad, pero la cantidad de tierra que queda todavía es enorme y los yacimientos están ahí seguro, aunque para que se forme un yacimiento paleontológico
tienen que ocurrir una serie de condiciones excepcionales, ¿verdad? Porque al final la mayoría de los restos se destruyen por la erosión, por los medios climáticos también que les van afectando, etcétera. Pero al final es tan vasto, hay tanta tierra, hay tantos sedimentos al final, que la cantidad de fósiles que nos quedan por descubrir es enorme. De hecho, todavía en yacimientos, por ejemplo, en Madrid, en yacimientos que estudiamos desde hace más de 20 años, como es el yacimiento de Somosaguas, pues es un yacimiento que recientemente se han descrito hasta varias especies nuevas, ¿no? Es decir, que el descubrimiento paleontológico, aunque parezca que son ciencias que llevamos trabajando mucho tiempo con ellas y que estamos encontrando siempre lo mismo, realmente siempre estamos encontrando datos nuevos, ¿no? Y aunque encontremos fósiles que a lo mejor ya se conoce el ejemplar, el holotipo ya existe, ya lo conocemos, pero el descubrir más ejemplares nos permite saber cómo variaba ese grupo, cómo iba creciendo, pues las distintas fases del estado de desarrollo de esos fósiles, ¿no? O sea que hay mucho por saber todavía, y lo que estamos haciendo continuamente es actualizando esos datos, ¿no? y sabiendo cosas nuevas. Obviamente, el estado de conocimiento que tenemos actualmente sobre la paleontología de Madrid pues no va a ser el mismo que vamos a tener dentro de 20, 30 o 100 años, ¿no? Porque el conocimiento pues nos va a ir dejando lo que sabemos hoy, pues lo va a ir dejando atrás y vamos a descubrir cosas que no sabíamos. Algo que también recientemente, por ejemplo, está ocurriendo en la paleontología es que estamos utilizando también métodos muy multidisciplinares, ¿no? Actualmente estamos utilizando medios químicos, ¿no? y físicos en la paleontología para saber la composición de algunos dientes, ¿no? de determinados fósiles, y ver cambios isotópicos que nos permiten interpretar, por ejemplo, variaciones en el clima, ¿no? variaciones en la temperatura, y estamos a través de los yacimientos que a lo mejor conocemos desde hace 20 años, pero estamos aplicando ahora nuevos métodos científicos para ver cosas que hasta ahora no hayamos podido ver, ¿no? Que son cambios ambientales a través, por ejemplo, del quimismo, ¿no? que quedan dentro de los fósiles. O sea, que el conocimiento obviamente no tiene ningún límite, el conocimiento científico en cualquier disciplina es inabarcable a la vida humana, y el trabajo va a continuar, y por supuesto queda no muchísimo, yo diría que queda todo, ¿no? por descubrir. Bien, pues a mí me ha quedado muy claro que queda mucho por descubrir, y también me queda muy claro que quizás nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, debería de hacer hincapié en este patrimonio y establecer un puente entre lo súper específico de vuestros estudios y la opinión pública y el interés, no quiero llamarlo turístico, pero sí patrimonial. Es decir, está la ruta de los ignitas, está la costa jurásica asturiana, hace poco hemos visto los yacimientos de Pulpí. ¿Crees que sería alocado un Madrid mioceno, una ruta de pueblos, yacimientos, museos que permitieran poner en el mapa la paleontología madrileña, en vez de ser algo residual, casi circunscrito a salvar algo en un museo arqueológico para salvarlo de unas obras, como rescatadores de esos fragmentos de vida fascinante? ¿No pensáis que Madrid tendría que sacar bandera con todo esto? Sí, bueno, yo creo que el interés de la sociedad por la paleontología existe, y de hecho que se hayan puesto en otras comunidades autónomas pues iniciativas como la Ruta de las Ignitas, ¿no? o Dinópolis en Teruel, por ejemplo, pues indica que eso a la gente le interesa y que incluso puede rentabilizarse desde el punto de vista económico, ¿no? Por supuesto. Entonces, posible es. También ocurre que en Madrid tenemos una oferta cultural enorme, ¿no? No es como a lo mejor otras comunidades en las que a lo mejor han hecho hincapié en este tipo de patrimonio, pues porque a lo mejor el turismo pues tiene a lo mejor menos opciones, ¿no? Y es una manera de atraer. Pero desde luego la paleontología interesa a la sociedad. Es obvio, nosotros lo hemos visto en Geosfera, y lo hemos visto, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Donde la paleontología puede utilizarse para explicar muchos contenidos, ¿no? del currículum de ciencias naturales, pues a través de los fósiles, que son elementos que despiertan mucho interés. Y sería, yo creo que perfectamente posible. En cuanto a infraestructuras, Madrid tiene museos arqueológicos, que es verdad que son los que gestionan el patrimonio paleontológico ahora mismo, pero también tenemos el Museo de Ciencias, ¿no? Que aunque legalmente no tiene, digamos, las competencias para almacenar el material de manera definitiva, sí que firma a veces convenios con el Museo Arqueológico para tener ciertos materiales, para restaurarlos, para estudiarlos, incluso para exponerlos, ¿no? Pero a nivel legislativo sí que tenemos ahí algunos problemas, los paleontólogos,
porque es cierto que la ley incluye dentro del patrimonio histórico el paleontológico, cuando es algo que hemos visto que no tiene mucho sentido, ya que el patrimonio paleontológico tiene más que ver con el patrimonio natural que con el histórico. O sea, que son patrimonios que realmente están en dos áreas diferentes, pero en Madrid se gestiona a través todo del patrimonio arqueológico. ¿Y cuál es uno de los problemas? Para que veas un poquito pues, cosas prácticas, ¿no? y cosas reales que nos ocurre. Y es que en la Comunidad de Madrid, pues dentro del patrimonio histórico, pues hay arqueólogos que son los que se encargan, técnicos arqueólogos que se encargan un poco de estar pendientes de que los trabajos que tenemos que realizar en obras pues se realicen, de gestionar los permisos, de ver y bueno, pues pedirte, ¿no? Si falta algo en algún proyecto que has hecho, en el trabajo que estás realizando, pero no hay ni un solo paleontólogo, por ejemplo, contratado por la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas pues están existiendo actualmente y digamos que va a ser muy difícil que se le ponga solución estando el patrimonio paleontológico como un anexo dentro del patrimonio histórico, cuando realmente sí que necesita y requiere pues que sea evaluado de otra manera, ¿no? Pero potencial paleontológico en Madrid, pues sí, yo creo que sí que habría, desde luego, y que se podrían hacer cosas. Lo que pasa que los yacimientos al final que descubrimos en obras son yacimientos que al final acabas cogiendo el material y llevándotelo al museo y se acaba almacenando. Y digamos que los lugares en los que has encontrado el fósil pues acaban siendo edificios, acaban siendo puentes, carreteras, y digamos que son zonas difíciles de visitar. Sí que ha habido, y existen ahora mismo también, algunos ejemplos de musealizaciones pequeñas, pero bueno, está muy bien. Por ejemplo, si conocéis el metro de Vía Carpetana, se ha hecho una pequeña exposición con los fósiles que aparecieron allí cuando se hicieron los ascensores del metro. En Príncipe Pío también se ha hecho una musealización con alguna réplica también para que se vea, ¿no? Y alguna reconstrucción de cómo era la fauna que se encontró en ese yacimiento. Y ahora recientemente nosotros en un yacimiento que encontramos tortugas miocenas, pues también la empresa pues, ha puesto una reconstrucción de una tortuga, ¿no? De este tipo y se puede visitar. O sea que sí que hay, digamos, puntos, ¿no? Concretos en los que sí que se podría realizar pues, algún tipo de ruta turística, que tampoco tiene por qué ser por parte de las administraciones. Yo también pienso que a veces no tenemos que esperar a que sea la administración pública la que ponga en marcha determinados proyectos, ¿no? Y nosotros, yo creo que en ese sentido somos un ejemplo, ¿no? Que no hemos esperado a aprovechar alguna subvención que hubiera para divulgar la geología y la paleontología, sino que también se pueden desarrollar proyectos de divulgación que tengan también pues, un desarrollo de emprendimiento de manera también privada, ¿no? O sea, que eso es posible y yo creo que sí que hay un interés en la sociedad para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Pero bueno, yo creo que también contar con la colaboración de las instituciones y pues sería fantástico, pero creo que es muy difícil. Creo que estamos en un contexto además actualmente en el que va a ser muy complicado, yo creo que tener planteamientos de ese tipo, ¿no? Porque ahora mismo los objetivos están en otros sitios, obviamente, como es normal, y yo creo que al final pues va a tener que ser un poco la iniciativa privada o iniciativa social, ¿no? De la gente la que mueva este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que tampoco tenemos que acostumbrarnos a esperar que sean siempre las instituciones públicas las que tienen un poco del carro, sino que hay desde otros entornos, ¿no? Ya sea el emprendimiento, ya sea pues como BV, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede movilizar, ¿no? a la gente, al patrimonio social, para poner en valor, por ejemplo, pues el medio natural, ¿no? A través de una plataforma ciudadana virtual o ese tipo de cosas. Yo creo que no tenemos por qué esperar tanto a las instituciones, sino que tenemos nosotros que empujar un poquito y que llevar a la gente a los yacimientos, ¿no? Aunque a lo mejor las instituciones pues no dediquen todos los medios que sería deseable tener, ¿no? Pero bueno, no es una queja, creo que es una realidad y creo que esa realidad pues hay que convertirla en oportunidad y hay que darle vueltas y yo creo que sí, que hay posibilidades por ahí, desde luego. Pues Juan Antonio, me parece que ha sido muy interesante y además estoy seguro de que podríamos estar hablando muchas horas, pero el formato que le hemos dado a estas pequeñas conversaciones es el que es, porque la oferta digital de contenidos es abrumadora. Yo no me da la vida nunca para ver todo lo que hay, desde la explosión acontecida por la pandemia. Se ha vertido una cantidad de divulgación y ciencia
en las redes, que es un fenómeno absolutamente maravilloso que trataremos en la revista Iberae más adelante. Y por mi parte, pues agradeceros. Ya aprovecho la entrevista para decir que el proyecto Geosfera es uno de los proyectos que combina sociedad civil, iniciativa privada, investigación y ciencia y al mismo tiempo empuje, que yo conozco y que pongo siempre como ejemplo, porque además toca la pata de investigación, la pata social y educativa, que me parece que tienen que ir siempre de la mano. Entonces, pues bueno, felicitaros por vuestro trabajo, agradeceros vuestro tiempo. Espero que los lectores de Iberae puedan disfrutar tanto como he disfrutado yo leyéndoos y hablando con vosotros. Y nada, espero que vayáis muy bien y que seguís descubriendo muchas cosas fascinantes. Gracias, Antonio. Así lo haremos y seguiremos en contacto estrecho, ¿vale? Así que un abrazo muy fuerte y seguiremos viéndonos. Gracias. Muchas gracias a ti.